Bienvenidos a otro episodio de CNTech Conexiones que nos transforman. Hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, por lo que hemos preparado un programa muy especial, donde hemos invitado a una historiadora que nos hablará de cómo ha sido la influencia de las mujeres en la tecnología. ¡Empezamos! Ella es Carolina Larco, doctora en Historia, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en estudios latinoamericanos. Ha participado en proyectos de investigación histórica, cultural y social y es autora de varias publicaciones de historia de Quito en el siglo XVII. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias por la invitación en este día tan especial de conmemoración y reconocimiento a las mujeres. Bueno, la historia de las mujeres y en especial historia en la ciencia y en la tecnología es una historia que algunos autores dicen y autoras que todavía está por contarla. En realidad, si reconocemos su rol en términos de la producción, de la vida cotidiana, de producción de alimentos, de actividades, de conocimiento, se podría decir que la mujer ha estado presente a lo largo de la historia. Sin embargo, hay momentos de quiebre, momentos importantes que hay que tomarlos en cuenta. Y creo que esto obedece a marcos históricos, económicos, políticos, en donde podemos ver que su papel en la tecnología sí ha tenido un lugar que ha sido poco visible. Uno de esos momentos es la revolución industrial. Yo diría que es la segunda revolución industrial en Inglaterra y que están relacionadas con la confección de máquinas. Ejemplo, tenemos el de Ada Lovelace, que fue hija de Lord Byron, pero que a diferencia de su padre, que se había dedicado a las letras, su madre decidió que ella se dedique al estudio de las ciencias y de las matemáticas. Entonces, al momento de la creación, del inicio de las computadoras, se creó una máquina analítica de cálculo y ella fue capaz de crear el lenguaje de programación. No obstante, si es que nosotros hacemos un recorrido acerca del reconocimiento de estas contribuciones de las mujeres, las vamos a encontrar o en un lugar oculto en la historia o siempre al lado de un hombre, de un hermano, de un profesor, de un amigo, y eso refleja que ha habido una construcción ciertamente sexista del papel de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, que obedece a varios patrones culturales, ¿no? Por ejemplo, el que inclusive en la actualidad tener que demostrar determinadas competencias para igualarla frente a los hombres. Entonces, vamos a encontrar distintos momentos de su creación. Hay muchos nombres que se conocen o algunos que se repiten en la historia, por ejemplo, como el de Marie Curie, que es aquella científica que tuvo el reconocimiento de 2 premios Nobel y que sus adelantos científicos contribuyeron también al uso de los rayos X tan importantes para la medicina y también para tratamientos de radioterapia como el cáncer. Vamos a decir que en ese momento ella sí fue reconocida, pero también nos vamos hacia otro campo, ¿no? Por ejemplo, yo con respecto a Marie Curie tenía una observación. Como bien lo estaba mencionando, ella es ganadora de 2 veces del premio Nobel, pero a mí me llama mucho la atención que cuando se le hace un reconocimiento a ella, los titulares de prensa dicen, tal fue el reconocimiento de Marie Curie que se le nombró a un cable submarino como ella. Y yo veo que no sucede así con, por ejemplo, hombres. No es como que tal es su reconocimiento, es como se le puso a esta estatua el nombre de Bill Gates o lo que sea, porque es como lo damos por default, pero con las mujeres sí hay así como, wow, tal es su reconocimiento. Sí, es una precisión muy acotada, ¿no? Y está relacionada con la misma perspectiva de los estudios de género que tratan de visibilizar el rol de las mujeres en la historia, tanto del pasado como del presente. Entonces dice, bueno, estamos todavía en un punto en el que aquellos avances, aportes que ha hecho las mujeres en la ciencia y en la tecnología son vistos como casos extraordinarios. Entonces, ¿por qué lo extraordinario? Cuando en realidad hoy, luego ya de más de un siglo de reconocimiento de derechos y sobre todo de medio siglo también de reconocimiento de derechos de las mujeres en los espacios de conocimiento, en el espacio de la esfera política, debería dejar de ser visto esto como un hecho extraordinario, más bien como un hecho que forma parte de lo cotidiano, de la construcción de la ciencia, de la producción de los saberes y nos interpelan, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a dejar de nombrar a estas personas como personas extraordinarias que de hecho que sí tuvieron su talento,
pero quizás esto nos manda a otro campo de la reflexión y de los desafíos en términos de cerrar las brechas entre el conocimiento producido también por las mujeres. Y justamente hablando de esto de las brechas, ¿cómo nosotros podríamos, como dice, ya son siglos de historia, ¿no? Que hemos visto cuando la mujer hace un aporte es como algo extraordinario. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos cerrar estas brechas? Aquí yo tengo un concepto que viene desde la disciplina de la historia y que quizás puede servir un poco para comprender estos procesos. Hay que comprender que este reconocimiento o visibilización de las mujeres es un proceso de larga duración. Si es que nosotros situamos en la historia de Occidente su incorporación a través de la educación en principio, ¿no? El estudio de las mismas ciencias desde la etapa escolar y la producción científica y tecnológica, que más o menos lo ubicaríamos desde hace 200 años, y comparamos con el largo periodo histórico donde las mujeres no fueron reconocidas y que hablamos en Occidente de miles de años, vamos a darnos cuenta que en estos últimos 100 años, para hablar solo del siglo XX, que es el siglo de los derechos, donde se reconocen también los derechos de la mujer, hemos ganado espacios. Ahora, en el mundo contemporáneo, es difícil hablar de periodos de larga duración. ¿Por qué? Por la inmediatez de los acontecimientos, por la inmediatez de la noticia, por la inmediatez de la información, que es un verdadero océano de la información, ¿no? Es la sociedad de la información, van a decir algunos autores. Y pensar en procesos de larga duración, cuando todo es inmediato, cuando todo es tan rápido, es como que es una sociedad que no desarrolla una especie de paciencia también, ¿no? Hasta ver los resultados y los cambios. Yo diría que estamos recién en un medio camino, sobre todo en la historia de Occidente. Yo tenía un dato, que la UNESCO había hecho unos estudios y decía que se habían hecho estudios en Latinoamérica y habían como descubierto que el 32% de mujeres latinoamericanas son las que estudian carreras afines a las matemáticas, a las ciencias, a la tecnología. Entonces se decía que es un porcentaje bastante menor al de los hombres, pero un poco con esta explicación entiendo que no es tan menor porque hemos ganado, o sea, estamos avanzando. Exactamente, esto hay que mirarlo como un proceso que ya ha iniciado, se ha ganado un terreno y tenemos mucho espacio y las mujeres y la sociedad en esta relación de género masculino-femenino, femenino-masculino, tiene todavía mucho que caminar y transitar, primero para garantizar que se cumplan aquellos derechos que ya han sido logrados desde las prácticas de activismo feminista de la segunda mitad del siglo XX, se ha ganado bastante y todavía hay mucho para hacer. Ahora, este lugar o papel de las mujeres en la ciencia, en el conocimiento, en nuestra región también tiene sus particularidades. Recordemos que América Latina es la región en el mundo de mayor cantidad de brechas, ¿no? En términos inclusive de riqueza, pobreza, y que lo que hay que garantizar es un mayor acceso a la educación. Ahora, dentro de este mismo proceso, solo si pensamos en América Latina, este acceso a la educación fue posible recién a inicios del siglo XX. Por eso digo que este es un proceso que parece lento, no es tan lento si comparamos con miles de años anteriores de construcción de sociedades patriarcales donde el conocimiento era reconocido y ha sido reconocido principalmente a los hombres, y de eso tenemos muchas evidencias, inclusive no solamente en el campo de la ciencia y la tecnología, sino también de la política y del arte. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el proceso de ampliación de la educación comenzó con los estados liberales de inicios del siglo XX, vamos a ver que los resultados son significativos. Y también vamos a ver que en nuestra región las mujeres logran un tipo de empoderamiento a través de la educación, con las primeras maestras que se forman, por ejemplo, y que no solamente tienen un papel en la enseñanza de las matemáticas, la geografía, sino también en la formación de los ciudadanos para la patria o las patrias y naciones que se estaban construyendo a inicios del XX, y que ese ha sido un largo transitar y caminar. Creería yo que habría que revisar, por ejemplo, los indicadores de profesionalización de las mujeres a lo largo del siglo XX en el mundo y sobre todo en nuestra región y también en nuestro país. Exacto, y hablando acerca ya de una manera más localizada en nuestro país, ¿cómo usted ve al tema de la historia de las mujeres en la tecnología, pero ya enfocado en Ecuador?
¿Cuáles son los reconocimientos, los aportes o qué nos dice la historia con respecto a nuestra influencia en la tecnología? Bueno, asimismo en la historia del Ecuador, la visibilización y la inclusión de las mujeres en el conocimiento científico ha sido lento. Si es que nosotros revisamos el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país como origen, vamos a tenerlo a fines del siglo XIX con la creación de universidades como la Escuela Politécnica Nacional, en donde básicamente se educaban hombres. Y un poco esta tendencia de la formación de hombres en las universidades para la ciencia, para la química, las ingenierías y las tecnologías, es un tipo de práctica, digamos, lenta, y vamos a poder ver que, sobre todo, el papel de las mujeres en la profesionalización en general y en el acceso a carreras tecnológicas los vamos a ver a fines del siglo XX. Esa parte ha sido como un poquito más lenta que la educación en términos generales. ¿Y a qué se puede deber que ha sido más lento que las mujeres puedan entrar en este campo? Bueno, ahí puede haber factores histórico-culturales, a roles que han sido predeterminados, condicionados para las mujeres. Entonces, por ejemplo, y estos son constructos universales, ¿no es cierto? Las mujeres ligadas más al plano de la esfera de lo doméstico o una salida un poco tímida al campo de la profesionalización en carreras que podrían ser vistas como tradicionales, por ejemplo, en principio la obstetricia, ¿no es cierto? Es así como se van profesionalizando. Luego el trabajo social, es decir, la mujer para la sociedad, el llamado maternazgo, maternidad social, donde las mujeres no solamente son madres de sus hijos, sino que son madres sociales y por eso el Estado delega algunos programas de salud, por ejemplo, de vacunación a las mujeres porque asigna unos roles de mayor responsabilidad frente a los hijos. Entonces, esta construcción universal que nace de un hecho natural, que es la maternidad, pero que también es una construcción cultural, hace que las mujeres tengan determinadas limitaciones con respecto a la formación. Entonces, por otro lado, hay carreras desde esta misma perspectiva, pero por otro lado que podrían ser consideradas carreras femeninas o carreras masculinas. Entonces, el desarrollo de las tecnologías y de las ingenierías, por ejemplo, dentro de los estereotipos y las construcciones culturales, son asociadas a los roles masculinos, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora ya llevándonos como a este 2024, nosotros como sociedad, como hombres y como mujeres, y sobre todo nosotros en CNT que estamos involucrados con las telecomunicaciones y la tecnología, ¿qué podríamos hacer para romper estas barreras, para romper estas brechas o mínimamente poder dar un mejor reconocimiento a las mujeres? Para que la historia ya no sea la misma de antes. Ya, bueno, volver al hecho de que esta sociedad ya ha ganado en derechos, pese a que todavía hay que cerrar estas brechas de las diferencias del conocimiento o las creencias también de las diferencias entre conocimientos de hombres y mujeres, a veces porque se asigna ciertas cualidades a los hombres y ciertas cualidades a las mujeres. Creo que nosotros ya hemos ganado, y las mujeres también, con la formación y con la educación, sobre todo de aquellas que han tenido la oportunidad de acceder a la universidad y formarse en carreras humanísticas y también en otro tipo de carreras, de pensar que ya no existe esa diferencia en términos de competencias y capacidades entre hombres y mujeres. Yo pensaría que esto parte primero de trabajar aquellas ideas prejuiciadas que tenemos, que finalmente los prejuicios actúan como dispositivos de conducta, ¿verdad? Entonces, esta transformación de la manera de pensar de los dispositivos que están segregando o generando sesgos entre las diferencias de capacidades intelectuales entre hombres y mujeres, eso es lo que hay que cambiar y quizás es lo más difícil. Ahora, del dispositivo mental o de la creencia o programas de fortalecimiento, de capacitación y de formación de mujeres en el ámbito de la ciencia, pues todavía tenemos muchos desafíos, diría yo, ¿no? Primero, pensar en un sistema universitario que sea construido también con parámetros de simetría de géneros, ¿ya? Creo que también no solamente es el sistema universitario con sus profesores y profesoras que también tienen que trabajar o tenemos que trabajar muchos de estos dispositivos que a veces generan la desigualdad. Yo creo que también es un tema de sociedad, es decir, una vez
que se abra el campo laboral, brindar esas oportunidades para aquellas carreras o aquellas prácticas en ciencia y en tecnología que han sido ocupadas muchas veces por hombres, también abrir esos espacios a las mujeres, mujeres preparadas con una buena formación y con capacidades. Por supuesto, por ejemplo, aquí en la CNT tenemos un montón de profesiones que tienen mucho que ver con ser técnicos integrales, con ingenierías. Entonces, como en este marco de lo que nos está hablando es que las empresas, hablando en términos de sociedad, también puedan abrir sus puertas para que estas mujeres puedan desarrollarse. Sí, es un cambio de percepciones, ¿no? De consideraciones, de una simetría o capacidad de formación profesional y de aporte que pueden brindar en hombres y mujeres. Y fíjate que yo pienso que aquí en las ciencias sociales, teóricamente, desde los estudios feministas y de género, ya se ha superado o se ha hecho una crítica de pronto a la equidad de las mujeres en términos de la igualdad de condiciones. Ese fue un momento del feminismo, ¿no? Luego se pasó a la equidad de oportunidades, pero el reconocimiento de la diversidad de percepciones, de mundos simbólicos que hombres y mujeres pueden tener. Pero sin embargo, en la práctica, lejos de los esquemas teóricos y de los análisis desde los estudios sociales, históricos, culturales, todavía se sigue buscando una equidad de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces hay una disociación entre las reflexiones que se ha hecho sobre que hay que superar este feminismo de la igualdad, si le queremos llamar igualdad, hacia el reconocimiento de la diversidad entre los géneros, pero que deben tener equidad de condiciones. Hay un divorcio con lo que sucede en la práctica. En la práctica todavía hay que luchar contra estos prejuicios de las supuestas diferencias de competencias o capacidades entre hombres y mujeres para la ciencia y la tecnología. Y ese es un proceso. Ahora, yo encuentro que las mujeres en ciertos campos, sobre todo las mujeres urbanas, porque ahí también tenemos que hacer unas diferencias, ¿no?, de brechas entre campo y ciudad. Es otra historia, es otra lógica, y sobre todo en el mundo andino, la lógica del mundo andino tiene su peculiaridad y también su propia manera de ser, ¿no es cierto? Creo que las mujeres urbanas que han tenido la oportunidad de acceder y se han esforzado y han accedido a niveles de preparación tecnológica y científica son mujeres que cada vez están también más empoderadas. Yo pienso que las nuevas generaciones como ustedes tienen otra percepción, porque ya ha habido mujeres que han ido abriendo caminos también, y no significa que ustedes tengan que seguir abriendo caminos. Yo pienso que ahí es un tema que conjuga varias cosas, desde una formación integral del ser humano para las profesionales, una valoración de sí mismas, un afán de seguir conociendo, un afán de aportar a la sociedad, un afán de encontrar sentido en las prácticas, en su propia profesión. Creo que por allí es una mirada integral de sí mismas y de las otras. Y también, por último, decir que hace falta sororidad. ¿En qué sentido nos haría más falta la sororidad? Las mujeres tenemos que practicar más entre nosotras mismas estos vínculos que nos unen como género, el hecho de compartir estos espacios todavía de búsqueda de reconocimientos de derechos, de respeto, superar a veces el ánimo de la competencia que es muy propio del mundo actual y del mundo occidental también. Yo creo que la sororidad está inserta en un tipo de ética y valores que nos ayuda a mirarnos como seres humanos, que estamos en condición de ayudarnos y de compartir y de aportar de manera conjunta, de manera colaborativa en equipos de trabajo. Muchas gracias a Carolina por habernos acompañado en este día y muchas gracias por todas las reflexiones que nos ha dejado. Realmente yo me quedo muy contenta con toda esta explicación que nos has dado de la historia en general, porque para mí personalmente me queda muy claro que a veces uno siente que no hemos recorrido tanto en nuestra lucha, en nuestros derechos, pero ahora veo con esta explicación que sí hemos recorrido. Y lo que más me gustó es que ya estamos encaminadas y ahora no va a haber una marcha atrás. Entonces, muchísimas gracias por toda la explicación que nos has podido dar el día de hoy. Agradezco por estos espacios en donde las mujeres nos reflexionamos a nosotras mismas y en especial un saludo para todas las mujeres que en su vida cotidiana están cumpliendo roles específicos. Yo sí creo que las mujeres somos las que movemos también el mundo, no solo y única y exclusivamente, pero sí desde funciones, roles, afectos,
y acompañamiento que hacemos a la familia, en el mundo del trabajo, en la vida cotidiana. Entonces, un abrazo fraterno para todas. Gracias por habernos acompañado en este episodio donde hemos reflexionado sobre cómo ha sido la historia de las mujeres en la tecnología y cómo podemos contribuir para crear un mejor futuro para ellas en esta industria. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de X y YouTube y ahora Instagram como CNT Informa. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir teniendo conexiones que nos transforman. ¡Hasta la próxima!